Hola a todos, soy Laura Bilbao Cercós, dietista nutricionista de Nutralia, y en este vídeo os voy a explicar un poco cómo se hace una dieta saludable, es decir, cómo podemos organizar el menú de un día. Normalmente el menú de un día suele tener 5 ingestas, que es desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. No es necesario que hagamos las 5, simplemente tenemos que tener un poco en cuenta el hambre que tenemos. Voy a primero hablaros del desayuno, almuerzo y merienda y después pasaré a hablaros de las comidas y de las cenas. ¿Qué podemos tomar en desayunos, almuerzos y meriendas? Bueno, pues en principio no tenemos ningún alimento estipulado. Podemos consumir aquellos que más nos apetezcan. ¿Cuáles suelen ser los más habituales? Bueno, pues en el desayuno, por ejemplo, podríamos tomar un vaso de leche con cacao en polvo o con café y podríamos acompañarlo, por ejemplo, de algún tipo de cereal sin azúcares añadidos o muesli, o copos de avena o copos de maíz, por ejemplo, o unas tostadas, ¿vale? Con cualquier tipo de alimento rico en proteínas, como por ejemplo puede ser el queso, el salmón ahumado, el atún, por ejemplo. Huevo duro también podríamos añadirle, o tortilla, y luego podríamos añadirle una pieza de fruta. Entonces digamos que estos podrían ser ejemplos de desayunos que podríamos hacer y que podemos elegir más o menos alimentos según el hambre que tengamos. Luego pasaríamos al almuerzo, que ya pues lo mismo, podríamos elegir por ejemplo una fruta, un puñado de frutos secos o un pequeño bocata o unas tostadas por ejemplo con tomate o con cualquier otro tipo de alimento. Insisto que es muy importante valorar el hambre que tenemos para poder realizar ese menú saludable. Y luego en las meriendas pasaría exactamente lo mismo. Podríamos elegir fruta o incluso un yogur, un vaso de leche, una infusión, un puñado de frutos secos. Y entonces ya vamos a pasar a las comidas y a las cenas. ¿Cómo se organiza una comida y una cena? Bueno, pues os voy a contar el plato saludable. El plato saludable consiste en lo siguiente. Vamos a imaginarnos un plato y tenemos las verduras que van a ocupar la mitad de nuestro plato. Luego tenemos la parte de arriba, que tenemos los alimentos que son ricos en hidratos de carbono, ahora los vamos a repasar, y abajo tendríamos los alimentos que son ricos en proteínas. Entonces, nuestras comidas y nuestras cenas tendría que tener alimentos como las verduras, alimentos como los hidratos de carbono y alimentos como las proteínas. Vamos ahora a ir a cada uno de ellos. En el grupo de las verduras tendríamos cualquier tipo de verdura. Tendríamos, por ejemplo, pimiento, rojo, amarillo o verde. Podríamos tener, por ejemplo, calabacín. También tendríamos zanahoria. Tendríamos, por ejemplo, berenjena o cualquier otro tipo de verdura. Podrían ser puerros, podría ser tomate, podría ser calabaza, champiñones, setas, cualquier tipo de crucífera, brócoli, coliflor, lechuga, rúcula, canónigos, cualquier tipo de verdura nos podría venir bien. ¿Qué sería lo recomendable? Elegir una verdura cruda y una verdura cocinada durante el día. Por ejemplo, a la comida nos podemos hacer una ensalada y por la noche verduras salteadas. Ahora os pondré ejemplos de platos, pero es muy importante que cuando vayamos a formar nuestros platos, primero pensemos en qué tipo de verdura voy a incluir. Entonces, en la lista de la compra o en nuestra nevera tenemos que revisar qué verduras tenemos y tenemos que hacer platos teniendo en cuenta la verdura que vamos a utilizar. Tiene que ser la protagonista de nuestros platos. ¿Por qué? Porque son alimentos ricos en fibra y lo que va a hacer es que nos saciemos y nos van a aportar menos calorías y prácticamente no nos aportan nada de grasa. Luego acordaros que en el plato hemos dicho que teníamos los hidratos de carbono. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono son aquellos alimentos, un hidrato de carbono es un nutriente, pero ¿en qué alimento se encuentra? Bueno, pues se encuentra en el pan, en la pasta, en el arroz, el maíz, la patata, el boniato, la quinoa, por ejemplo, el cuscús, el trigo sarraceno. Son diferentes alimentos que son ricos en hidratos de carbono y el hidrato de carbono lo que va a hacer es que nos va a proporcionar energía, la energía que necesitamos en nuestro día a día. Es muy importante tener en cuenta que los hidratos de carbono que tenemos que tomar sean integrales en lugar de refinados, es decir, pan integral, arroz integral y pasta integral. Lo que ocurre con los hidratos de carbono es que tomaremos más o menos cantidad según nos hayamos movido durante el día. Entonces, si somos sedentarios y hacemos muy poquita actividad física, cosa que no sería recomendable, pues quizás tendríamos que tomar menos hidratos de carbono. Entonces, tener en cuenta sobre todo todos aquellos que tenéis exceso de peso o por ejemplo que tenéis diabetes tipo 2,
que quizás si os movéis poco tendríamos que bajar el consumo de los hidratos de carbono. Si hacéis cualquier tipo de actividad, tendríamos que ver un poquito el tipo de actividad que realizáis. No obstante, tenemos que valorar que los hidratos de carbono tenemos que incluirlos en nuestra alimentación diaria. Y por último, tendríamos las proteínas. ¿Qué alimentos son ricos en proteínas? Pues tendríamos, por ejemplo, los lácteos, como podría ser el queso. Tendríamos la carne, como podría ser, por ejemplo, el pollo o el pavo. Tendríamos también el pescado, como serían pescados blancos y pescados azules. Y tendríamos también los frutos secos y las legumbres. Todos estos son alimentos ricos en proteínas. Todos los primeros son proteínas de origen animal, que van a tener grasa, pero son grasas que son saludables para nuestro organismo. Y luego tendríamos las proteínas de origen vegetal, como serían los frutos secos y las legumbres. Entonces, vamos a hacer ejemplos de platos. Acordaros que estos ejemplos de platos pueden servir tanto para comidas como para cenas. Y no es necesario que sea todo en un mismo plato. Podemos hacer un primer plato y un segundo plato. Entonces voy a poneros ejemplos de primer plato y segundo plato y luego ejemplos de platos únicos. Por ejemplo, una propuesta de primer plato y segundo plato podría ser una ensalada, que podríamos poner, por ejemplo, tomate, zanahoria y cebolla, y luego un segundo plato de, por ejemplo, pasta con atún y tomate. Es decir, tendríamos las verduras como primer plato de ensalada y luego tendríamos la pasta como segundo plato junto con el atún y tendríamos el hidrato y la proteína. Luego, otro ejemplo, por ejemplo, de primer plato y segundo plato, pues podría ser una crema de calabacín a la que podríamos añadir una patata, ¿vale? Crema de calabacín con calabacín, puerro, verduras y patata. Y, por ejemplo, un segundo que pudiéramos ponerle una pechuga de pollo. Sería un primer plato y un segundo plato. Más ejemplos, pues podría ser un primer plato también de ensalada, que pudiera ser variada de diferentes tipos de verduras que no hayamos consumido en otro momento del día o de la semana. Y luego podría ser un segundo de cuscús, por ejemplo. Cuscús con garbanzos. Ahí tendríamos el cuscús que haría de hidrato de carbono y los garbanzos que harían de proteína vegetal. Otro ejemplo de un plato único, pues podríamos dividir nuestro plato y cogeríamos la mitad de verduras salteadas, espárragos, setas o por ejemplo cebolla, ¿vale? Que lo salteáramos todo en la sartén y luego la otra mitad que pudiéramos poner, por ejemplo, pues una merluza, ¿vale? La proteína, y luego podríamos poner una rebanada de pan. O sea que fijaros cuántas cantidades de platos tenemos que sigan el plato saludable. Acordaros que es importante que sea la verdura la mitad del plato lo que predomine. Luego tendríamos una parte de hidrato de carbono y una parte de proteína. Claro, también es muy importante que en esas comidas lo acompañemos con agua. La bebida principal tiene que ser agua. Tenemos que intentar reducir al máximo el consumo de refrescos o bebidas alcohólicas. Y la grasa que utilicemos para cocinar sería el aceite de oliva virgen extra. Es el que sería el mejor para poder acompañar nuestras comidas y cocinar. Y nos falta un grupo de alimentos como son las frutas. Las frutas también las podemos incluir en nuestras comidas y en nuestras cenas. Por ejemplo, tendríamos la manzana, la mandarina, el plátano, las fresas, por ejemplo. Entonces es importante que tanto las frutas como las verduras sean de temporada para poder respetar cuáles son mejor las de otoño, primavera, invierno o verano. Entonces, bueno, espero que os haya servido este taller, que tengáis un poquito más de conocimiento sobre cómo tenemos que hacer un menú saludable, teniendo en cuenta de hacer las 5 comidas según el hambre que tengamos. A partir de ahí, escoger alimentos saludables para desayunos, almuerzos y meriendas, y que nuestras comidas y nuestras cenas sigan el plato saludable. Muchas gracias.